Pablo, no es ese el mensaje. Digámosle a la doctora que creo que ella tener conocimiento de la encuesta. Sí. Que hay una encuesta, ¿verdad? Y creo que es la misma encuesta que participan, donde participa la doctora Elsa Palau y otros médicos en el país, en donde están manifestando en la encuesta, porque aquí cada quien la interpreta. Otros me dicen, don Eduardo, y pongo la tabla. Esa tabla dice lo siguiente, cada quien interpreta como quiere. De 23.453 encuestas, el 87% no tiene molestias. En un 5% tiene congestión, dolor de garganta, 3.77, tos un 4.63, fiebre menos de 1, dolor de pecho menos de 1, dificultad para respirar 1.14, todo eso suma un 100%. En escénica, 87 están sanos y un 13% tiene algún síntoma, pero no asegura que es COVID. 2.882 personas tienen algún síntoma. Y aquí dicen, Guatemala tiene más de 10.000 casos, dice esta persona, Alex, que dice Alex, anda planchando. 5 muertes en El Salvador y 103 personas confirmadas con COVID. Guatemala tiene más de 12.000 personas en cuarentena que no les han hecho el examen. Bueno, doctora doctora Suyapa Figueroa, ¿me escucha? Sí, le escucho. Sí, doctora, es que hemos dado, no sé si usted está viendo tele o no, o si está escuchando la radio, pero tenemos una encuesta, en donde habla que el dolor de pecho y la dificultad para respirar es lo que más se está disparando en las personas que son calificadas con COVID o que tienen síntomas de COVID. Y según los expertos en manejar estas estadísticas, esto significa que la curva se está disparando no positivamente, sino negativamente. ¿Qué tiene que decir usted que está en este asunto y que conoce bien del tema? Muy buenas tardes, Eduardo. Muchísimas gracias. Bueno, desafortunadamente no he visto los resultados de esa encuesta. Acabo de terminar un webinar con el presidente de la Organización Médica Colegial de España y estamos hablando de algunos aspectos deontológicos y éticos con respecto a la pandemia. Pero por lo poco que le he podido captar en este momento, entiendo que hay una población que fue encuestada sobre sintomatología. Debo decirle, Eduardo, que normalmente, aunque haya o no haya esta situación, usted le pregunta, hace una pregunta abierta a la población que si tiene síntomas o no, y siempre le van a decir que han tenido alguna molestia. Es decir, los datos hay que saber interpretarlos, hay que saber en qué contexto se está poniendo una pregunta en una encuesta, y estos datos pueden ser de alguna manera imprecisos. Si hubiesen preguntado más específicamente, ¿tiene usted algún problema respiratorio? ¿Tiene un cuadro gripal? ¿Sí o no? Por ejemplo. Y si tiene un cuadro gripal, empezar a preguntar, a hacer algunas otras interrogantes dirigidas a esta encuesta. Se me ocurre algo como eso. Pero usted normalmente siempre va a encontrar, es como cuando usted compara un medicamento con placebo. Usted le da placebo a un grupo de población y va a referirle efectos adversos. Va a decir que tuvo dolor de cabeza, que tuvo náuseas, que tuvo vómitos, que tuvo molestias gastrointestinales. Muchas cosas que refieren y que no tienen nada que ver con el medicamento. Pues probablemente eso pase con esa encuesta. Muchas de la sintomatología que se refiere no está relacionada realmente con que tengan o no tengan COVID. Lo que el gobierno tenía la obligación de hacer era aplicar pruebas de diagnóstico a grupos poblacionales específicos, haber hecho más tamizaje con pruebas y poder tener entonces una relación más objetiva que nos diera una tendencia de cuántos pacientes pudiéramos tener en este momento y no tener unas estadísticas que poco nos están diciendo del comportamiento de la enfermedad en nuestra población en vista de los pocos datos. Por ejemplo, la mortalidad tan alta que nosotros tenemos es porque justamente se han aplicado pocas pruebas y ante esos pocos pacientes positivos, el porcentaje o la tasa en ese grupo poblacional que salió positivo
pues entonces es relativamente alta y más alta que en el resto de los países. Así que hay demasiado sesgo en esto, en esta situación, y la verdad es que hay que ver realmente si esos datos tuvieran una utilidad o no. Ahora, doctora, olvidémonos de la encuesta. Ajá. Usted como médico especialista, como neumóloga, como conocedora del tema, ¿hacia dónde va el tema del COVID-19 en el país? ¿Y en qué momento estamos? Bueno, estamos en diferentes etapas en diferentes zonas del país. Por ejemplo, en San Pedro Sula y en la zona norte tenemos una situación ya de una transmisión sostenida. Ahí hay una fase 4 ya de la enfermedad. Ahí ya no se necesita tener nexo. Ahí realmente cualquier persona pudiera ser un portador asintomático. Igual está pasando, ya estamos entrando en Tegucigalpa, en Francisco Morazán en general, a tener ya una gran cantidad de casos y el nivel de infestación o de contagio en estos dos lugares puede ser realmente alto ya. Ya aquí ya la obligación de todo el mundo es de andar protegido de alguna manera, guardar las medidas de distanciamiento y todo lo que se requiere para evitar el contagio entre persona y persona. Habrá lugares como en Olancho, por ejemplo, en donde todavía estén en una fase 2 o 3, en vista de que la poca densidad poblacional, por ejemplo, ha permitido hacer algún mejor cerco epidemiológico, algún mejor trabajo de detección, y pues hay diferentes regiones con diferentes realidades. Y esto ha pasado en todos los países. Y recordemos que, lo hemos dicho muchas veces, el virus se va a mover entre más se muevan las personas. El virus acompaña a las personas. La persona es la que transmite la infección a otra. Por tanto, si en San Pedro Sula, en la costa norte, por la actividad comercial que hagan, esto va a haber una mayor tasa de contagio, pues es esperable. Igual que en Tegucigalpa, en donde probablemente vaya a ser menor que San Pedro Sula, pero vamos a tener alguna dificultad con la atención de pacientes en unos días más. ¿Usted diría que estamos saliendo ya de la situación complicada del COVID? Porque sentimos que ya la gente se molesta, algunos están poniendo hasta la duda. Y le consultamos a usted porque usted es una autoridad, primero es la autoridad de los galenos, es la presidenta del Colegio Médico. En segundo lugar, su especialidad tiene que ver con el tema. Realmente estamos ya saliendo del tema porque hay gente que se enoja, se disgusta, que todo esto es mentira, está viendo los muertos, está viendo los contagiados y cree que esto todo es no entiende el fenómeno mundial del COVID-19. ¿Qué explicación le puede dar usted, doctora, con su experiencia y su seriedad a la población hondureña? Me gustaría que le dijera un mensaje de qué es el COVID-19 en este momento, no en España, no en Francia, no en Estados Unidos, sino en Honduras. Ok, bueno, para nuestra población el COVID-19 es una enfermedad viral altamente contagiosa, es una enfermedad en la que se puede transmitir muy fácilmente de persona a persona o por algún objeto que hubiese tocado una persona contagiada con secreciones al hablar, toser o estornudar. Es sumamente fácil el contagio y por eso, por esa facilidad de contagio es que se volvió pandemia y abarcó todos los continentes del mundo. Entonces, en Honduras no fuimos la excepción. En Honduras tenemos esta infección que obviamente se comporta diferente que en otras poblaciones por muchas razones, porque ellos utilizan métodos de transporte colectivos más masivos que lo que nosotros utilizamos. Nosotros ahí se habla de que la BCG puede tener algún grado, la vacuna contra tuberculosis, que la tenemos todos los hondureños y que no lo tienen los norteamericanos, por ejemplo, ¿verdad? Y que se ha visto como que esto es un factor también favorable a los que tenemos BCG y varias cosas por las que en nosotros se comporta diferente la enfermedad, pero esto es una realidad. No sabemos exactamente en qué nivel estamos porque no se han aplicado suficientes pruebas. Entonces, esas curvas
no son indicativas de una realidad nuestra, no podemos medirlas, no la hemos podido medir. Por lo tanto, pero sí hemos visto un incremento en el número de casos, por ejemplo, en San Pedro Sula y en Tegucigalpa. Por lo tanto, lo que nos toca es prolongar la cuarentena. Justamente, tal vez no hemos tenido tantos casos porque la gente de alguna u otra manera ha acatado la cuarentena. ¿Y qué es lo que nos lleva a esta restricción en las salidas? A que no se nos enfermen de una sola vez muchas personas y podamos distribuir los pocos recursos que tenemos en los centros hospitalarios para atender a la gente que llega. Esto no quiere decir que el resto de la gente no se siga enfermando de lo que se enfermaba antes. Y por Dios, esto también es importante. Hoy vimos morir a una persona porque llegó muy tarde con una apendicitis al hospital. Usted no tiene que esperar a llegar a un hospital para ser atendido de las patologías que normalmente se enfermaban. Entonces, usted tiene que ir si se enferma de cualquier otra cosa, no solamente COVID está infectando o está produciendo problemas, hay dengue, hay muchas otras patologías que deben ser atendidas. Entonces, hay que buscar atención por todo. El COVID es una realidad y lo tenemos en nuestro país y tenemos que cuidarnos, tenemos que observar todas las acciones que hemos dicho de restricción de la salida, del contacto de persona a persona. En este momento usted no sabe si la persona que tiene al lado tiene COVID o es un portador asintomático, por lo tanto tiene que estar a 2 metros de esa persona. Si usted tiene que atender a una persona dentro de su familia, una persona mayor o alguna persona que tiene riesgo, póngase una mascarilla. La puede fabricar perfectamente en su casa con 3 capas de tela y puede con esa mascarilla ir y dejarle sus alimentos, sus medicamentos, bañar o ayudarle a bañar a esa persona mayor que usted tiene en su casa. Pero hagamos ese esfuerzo. Ninguna acción que nosotros hagamos va a estar de más en este momento. Creamos que la enfermedad es real, no es un invento de nadie, no es que se lo inventó alguien para dañar a nadie, realmente es una cuestión real, existe. No debemos tampoco tener un excesivo temor de esto, pero sí debemos tener el cuidado necesario para no contagiar. Usted habla de que no se ha podido medir el avance, significa de que no se está seguro de que sea la próxima semana donde se alcance el pico más alto o la semana que sigue. Así es. Eso es lo que no hemos podido determinar, porque se supone que se deben hacer pruebas extendidas en ciertos grupos de mayor riesgo y esto no ha sido posible. Imagine usted que no se le ha podido tomar ni siquiera muestras a personal de salud que estaba sintomático y que se le ha negado la prueba, o que ha sido contacto de personas positivas y no se le han hecho las pruebas. Entonces, se le ha negado a estas personas. Imagínense qué pasará con el resto de personas que tienen síntomas respiratorios y que han acudido a los centros asistenciales para que les hagan una prueba y no se las hacen. Entonces, en este momento nosotros no podemos decir fehacientemente cómo estamos, cuántos infectados tenemos, porque no se han hecho las pruebas suficientes y por tanto no podemos, como en otros países, hacer proyecciones con datos reales. Sí, yo solo quiero decir algo. Muchas gracias, doctora Soyapa Figueroa. Muchas gracias. Alex y Pablo y Rina, miren, este tema del COVID-19, cuando uno escucha a los técnicos, a los infectólogos, a los neumólogos,